Hola, buenas tardes. Ahí en 5 minutos vamos a estar arrancando. Aguarden unos minutos más que se vaya sumando más gente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Damiani. Yo soy tutor de la especialización de comunicación política junto a Laura. Hoy nos encontramos en la clase número 3 del módulo 1. El docente a quien todos conocen ya es Pablo Pérez Paladino, que es licenciado en Ciencias Políticas de la UCA y magíster en Comunicación Política en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Actualmente asesora a gobiernos, organizaciones y empresas en temas de comunicación institucional y asuntos políticos. Eh, También quiero invitarles a un seminario que él va a estar dando el viernes 3 y 10 de mayo, que es ¿Qué hace un vocero político?, donde van a poder conocer las herramientas, las cosas básicas que debe tener un vocero político. Y sin más preámbulos, quiero dejarlos con el docente para que disfruten de la clase. Muchas gracias, Pablo. Tommy, muchas gracias. Lau, ¿cómo andan? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer volver a estar acá. Hola Verónica, un saludo a Verónica. Un placer estar de vuelta con todos ustedes. Bueno, estamos entrando a la tercera y última clase del módulo uno, ¿sí? Que módulo uno siempre tiene que ver con cuestiones introductorias para ya después pasar a cuestiones más actuales, ¿sí? Como les decía yo, la primera clase es importante darle un marco teórico y conceptual a la comunicación política y no partir desde ciertos conocimientos que por ahí no, muchas veces no se entienden de dónde vienen, ¿sí? Ahí me dicen que no se escucha. ¿Escuchan? Ahí alguien me dice, disculpe, ¿se escucha? Sí, escuchan acá. Guillermina me da el ok. Perfecto. Entonces, es siempre interesante darle ese marco conceptual. En las clases pasadas estuvimos viendo, bueno, todo el proceso histórico y centrarnos fuertemente en el siglo pasado, en ver la parte sobre todo de propaganda política. En la clase asincrónica vieron dos textos, o vimos dos textos, o grabé sobre dos textos puntuales, uno de Jaime Durán Barba y otro de Carlos Fara, que tiene que ver con la desregulación del electorado argentino y cómo son las características del nuevo votante, ¿sí? Acompañado fuertemente por esto que traza gran parte del siglo pasado, que es la tecnología y los avances tecnológicos, es como el nuevo elector va tomando ciertas características diferentes a lo que era el viejo elector, ¿sí? Y nos sitúa hoy en un contexto totalmente diferente. Para ahondar un poquito más en esto, hoy traje de un profesor invitado que es colega, es politólogo y también es especialista en comunicación política y desde hace muy poco está como director de comunicación en la Secretaría de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo, con lo cual si ven fuego en el fondo de su pantalla no tengan miedo, está un poco prendido fuego, pero la verdad, Pato, Patricio Thompson, a quien me refiero, Pato, es un gran amigo y además gran participante en la especialización y en las actividades del instituto, y hoy se hizo el lugar en su agenda también para sumarse y introducirnos en la parte final de lo que es el siglo pasado, que tiene que ver con el marketing político y las nuevas herramientas. Patricio, ¿estás por ahí? ¿Estás vivo? Acá estoy, vivo, vivo, vivo. El día de ayer me sumó energía, me sumó fuerza para encarar la semana.
Bueno, muchísimas gracias por estar. Ahí, como dije en la introducción, estás con este nuevo desafío de director de comunicación en la Secretaría de Trabajo, con lo cual deben ser días movidos, días intensos, pero bueno, también es una linda experiencia para ser vivida y te agradezco muchísimo estar del otro lado compartiendo este espacio todos los que compartimos también parte o formamos parte del instituto. Pato, si querés empezar sin mucho más preámbulos, querés empezar a compartir la presentación. Como dijo Tommy Ahí, también, mientras Pato comparte la eso, presentación, decime, Pato. no, eso mismo estaba Perdón. yendo, a compartir Ah, la ok. presentación. Como dijo Tommy al principio, el 3 y 10 de mayo a las 5 de la tarde vamos a hacer un seminario con también otro colega que es Mauro Becerra, que nos vamos a referir al rol del vocero, no solamente el vocero como Manuel Adorni, que es parte de lo que vamos a explicar, sino también en cómo nosotros incorporamos herramientas para poder afrontar diferentes escenarios, diferentes auditorios, diferentes públicos objetivos. Y en segunda medida, no menos importante, es que ya pasaron el link de Paddle los chicos, perfecto. Ahí el link de Paddle yo lo voy a estar relojeando, mirando para ir viendo las preguntas y comentarios que hacen para ir intercalando en la presentación de Patricio. Pato, lo dejo en tus manos. Fantástico, muchas gracias Pablo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por hacerse un lugarcito esta tarde para formarse en comunicación política, un tema que cada día es más relevante y más necesario. Comencemos. Bueno, esto es una pequeña bibliografía mía que les quedará en la presentación para que sepan quién les habla. No, no me voy a detener a hacerme autobombo a mí mismo, habiendo a menos de un minuto de haber comenzado la clase. Pero más o menos Pablo me contó lo que estuvieron viendo en las clases anteriores y creo que lo que es el camino de la evolución de la comunicación política, por lo menos desde el siglo XIX, donde aparecen las primeras democracias, limitadas, pero democracias sobre la faz de la Tierra hasta el día de hoy, digamos, este cuadro lo resume bastante bien. Para entender que, algo que ya les ha dicho Pablo, ¿no? Nosotros podemos dividir todo ese periodo de tiempo en tres etapas muy claras y concretas y muy diferentes la una de la otra, ¿sí? En primer lugar, ¿no? El siglo XIX, que también lo habrán visto con Pablo, pero a modo de resumen para entender dónde estamos parados para arrancar, digamos, todo lo que va a ser esta clase. Obviamente, ¿qué tipos de partidos políticos teníamos? Partidos de notables, es decir, partidos en los cuales no todo el mundo podía participar en política. ¿Mm? A su vez, un sufragio limitado, nuevamente. Una muy poca cantidad de gente podía votar. ¿Mm? ¿Y por qué era esto? Bueno, era por la situación social en el momento y también por lo que permitían los avances tecnológicos del momento. Cuando en la década de 1880 se hace el primer censo nacional en la Argentina, por ejemplo, el dato de mayor relevancia para el gobierno en ese momento fue que prácticamente casi toda la población era analfabeta. ¿Mm? Por lo tanto, nos situamos en un lugar en el cual la concepción que se tiene de la política, que es la concepción racional, argumentativa, del debate, del diálogo, de una manera u otra quedaba restringida solamente a aquellos que sabían leer y escribir. ¿Mm? Y es por eso que solo unos pocos podían votar y aún unos menos podían presentarse a cargos públicos o ocupar cargos públicos. Y es completamente lógico que en ese contexto del siglo XIX se tuviese una concepción peyorativa de la opinión pública, ¿no? La opinión pública es la opinión del vulgo, es la opinión de la masa, es la opinión de aquellos que no están instruidos ni capacitados para debatir sobre temas tan complejos como los temas políticos o económicos o sociales. ¿Mm? Y justamente por eso es que el medio de comunicación dominante era la prensa escrita. ¿Por qué? Porque la prensa escrita era un medio de comunicación dirigido a quién, a esa minoría que sabía leer y escribir. ¿Mm? Y que el modelo de comunicación que se desprende de ese momento es el que se llama el modelo dialógico, o sea, se basa en el diálogo, en el debate, en la argumentación, en lo racional. Claramente que con la entrada del siglo XX, como vieron con Pablo, ¿no? Comienza a haber una fuerte demanda por sectores marginados de la política en todas las sociedades por entrar al mundo de la política, para obtener capacidad de participación. ¿Mm?
Y esto se debe principalmente a las políticas de alfabetización que llevaron muchos gobiernos durante el siglo XIX, ¿no? Llegando a un momento, una situación en la cual un individuo podría decir tranquilamente, pero yo sé leer y escribir, he tenido, aunque sea primaria completa en ese momento, que era, digamos, la base, ¿por qué no puedo participar en política? ¿Por qué no puedo votar? ¿Mm? Y entonces, desde diferentes también corporaciones, le podríamos decir hoy, ¿no? Desde la iglesia, desde los sindicatos, desde el campo, ¿sí? Obviamente que en cada país el proceso fue diferente, comienza una presión contra el establishment de ese momento por ampliar la participación política, que se termina dando, por lo menos en nuestro país, con la sanción de la ley Sespeña de 1912, que por primera vez se aplica en la presidencial de 1916, eh, y que se amplía el voto nuevamente limitadamente, ¿no? Se suele decir sufragio universal, secreto y obligatorio, yo le agregaría masculino, ¿no? Digamos, en este momento, por lo menos, solo los varones tenían la capacidad de votar y, por lo tanto, de participar en política, ¿no? Y esto da lugar también a los partidos de masas, ¿no? Pasamos de ese pequeño partido de notables a los grandes partidos de masas, que justamente su función es canalizar, digamos, todos estos grandes sectores de la población que intentan ingresar todos al mismo tiempo a participar en política y en el cual, sin unos canales adecuados para canalizar toda esa participación y todas esas demandas, digamos, el sistema rápidamente podría romperse, ¿no? Y también eh, el hito que lleva al paso de esta primera etapa del siglo XIX al siglo XX, que también lo vieron con Pablo probablemente, es la aparición de la radio y el cine. Porque más allá de los grandes procesos de alfabetización y de instrucción de la gran mayoría de la sociedad, la radio y el cine fueron innovaciones que permitieron al poder político poder transmitir ideas políticas a la gente que nuevamente no sabía ni leer ni escribir. ¿Sí? La radio masificó la voz y el cine masificó la imagen. En un principio mudo, ¿no? Luego los avances tecnológicos harían que se sume el audio también en el cine. Pero de repente nos encontramos en una situación en la cual cualquier individuo, independientemente de donde esté, por ejemplo, geográficamente, independientemente de su edad o de su nivel de instrucción, tenía la capacidad de ser receptor de mensajes políticos, cosa que en el pasado no tenía. Y que obviamente ante la maravilla y la invención, o sea, el asombro que generó en la humanidad estos inventos, la radio y el cine, que eran maravillas realmente tecnológicas, los seres humanos tenemos una tendencia a, ante esa maravilla y ese asombro, esos inventos considerarlos eh, como sin errores, sin faltas. Y por lo tanto, por ese asombro es que en un principio los seres humanos nos vemos completamente hechizados por estos medios de comunicación. En gran medida tienen un gran y muy fuerte efecto sobre nosotros. ¿Mm? De ahí que todas las teorías que se encargaron de tratar de explicar cómo los medios de comunicación influencian a la opinión pública, en esta primera mitad del siglo XX llegan a la conclusión de que el poder de los medios de comunicación sobre las personas es total. ¿Mm? Los medios, en este momento histórico, determinan a la opinión pública. Lo que un medio diga sobre un tema o una cuestión, la opinión pública lo va a tomar como propio. ¿Mm? Y va a sostener esa posición. Lo cual, después vamos a ver, ahora cuando veamos la segunda mitad del siglo XX, que eso no es así. Pero si nosotros hiciéramos los estudios, los mismos estudios que se hicieron en esa época, llegaríamos a la misma conclusión, porque los efectos parecerían ser esos. Y obviamente desde esta visión, ¿no? De una participación masiva de la sociedad en la política, de una efervescencia ideológica también, que es lo que marca esta primera mitad del siglo XX, con partidos políticos de masas extremadamente fuertes y con las invenciones que permiten masificar los mensajes políticos, es que surge el modelo de comunicación de la propaganda política, en el cual no me voy a detener ni en su evolución, ni en sus ejemplos, ni en los diferentes estudios que se hicieron al respecto, como el de Jean-Marie Domenach, que sintetiza las reglas de la propaganda, porque ya lo han visto con Pablo,
Pero sí me parece fundamental entender este momento histórico. ¿Por qué? Porque para cuando veamos digamos, la transición a la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, y veamos la situación actual, es fundamental entender de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Entonces, obviamente que esta primera mitad del siglo XX, esta etapa, tiene un momento de finalización que más o menos la mayoría de la academia llega al consenso de que fue con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego de la Segunda Guerra Mundial comienza un proceso paulatino de desideologización de las sociedades. Por varias cuestiones, muchas de ellas también las vieron con Pablo en la clase pasada. Pero en primer lugar podríamos decir la concepción, por lo menos en Occidente, ¿sí?, de que cualquier ideología llevada al extremo termina en un conflicto armado de escala mundial. ¿Mm? Y que por lo tanto se empieza a tener digamos, un rechazo cada vez mayor a los discursos y las posiciones excesivamente ideologizadas. En segundo lugar, sucede que se crea un consenso, por lo menos en gran parte de Occidente, de que el modelo de Estado y de sociedad a seguir es el del estado de bienestar. Esto después de unas décadas va a entrar en crisis, para fines del 70, principios del 80, pero que el estado de bienestar es el camino a seguir. Con lo cual, fuerzas fuertemente ideologizadas que a tal punto que pueden resultar antisistema, son rápidamente rechazadas por las sociedades porque dicen, no, ya todos nos pusimos de acuerdo que este es el modelo, un poco de mercado, un poco de Estado, este es el camino por el que vamos a transitar. ¿Mm? Un tercer elemento que se suma en esta transición es la participación de las mujeres en la política, ¿no? Que autores como Jaime Durán Barba hablan de la feminización de la política, es decir, que empiezan a valorarse en la política atributos tradicionalmente atribuidos, valga la redundancia, a las mujeres, ¿no? Más la horizontalidad, más la cercanía, más la empatía, más el diálogo, ¿sí? Y no ya figuras fuertes, ¿sí?, autoritarias, masculinas, sino que sea un traspaso lentamente a una política mucho más cercana y humana, ¿no? En cuarto lugar, como elemento que cambia, es la aparición, la formación y desarrollo, mejor dicho, de la sociedad de consumo. Es decir, la aparición del estado de bienestar frente al boom económico post Segunda Guerra Mundial genera un crecimiento de las clases medias a nivel global. Y esas clases medias comienzan a descubrir que no tienen que trabajar solamente para subsistir, sino que además pueden consumir. ¿Mm? Y eso que empieza a generar una separación entre los individuos de una visión colectivista a una mucho más individualista, ¿no? En la cual nos empezamos a alejar de la política porque la política, en cuanto regule mi vida, regula mis capacidades de consumir libremente. ¿Mm? Y eso va llevando lentamente a un mayor individualismo, ¿no? Y como último elemento fundamental, obviamente la aparición de la televisión, que podríamos decirlo luego de la bomba atómica, es el gran invento del siglo XX, ¿no? Y que marca un antes y después en la manera de hacer comunicación política, en tanto y en cuanto eh, se vuelve una parte fundamental de la vida cotidiana de los individuos, ¿no? Y también porque, y ¿en qué lo vemos eso? Lo vemos en que fue el medio de comunicación en cuanto electrodoméstico, en cuanto aparato, que más rápidamente se volvió masivo en la historia de la humanidad. ¿Mm? Y lo que de pronto permitió ver con la televisión fue una imagen acabada de los liderazgos, de los políticos, de los candidatos. Antes a los políticos los íbamos armando como de a diferentes piezas, ¿no? Bueno, escucho su voz en la radio. Bueno, veo su cara en algún cuadro, en un edificio público o en la escuela, ¿no? Digamos, ustedes entiendan que la costumbre de tener un cuadro con la cara del presidente, por ejemplo, en la escuela o en alguna oficina pública,
era simplemente por el hecho de que sin ese cuadro la gente no tenía la menor idea cómo era la cara del presidente. La televisión rompe con eso y nos acerca a los políticos. Y de repente los políticos están sentados con nosotros cenando mientras dan una entrevista en un programa de interés general. Y nos damos cuenta que son seres humanos, que tienen familia, que tienen una historia, que fueron al colegio, que son hinchas de un club de fútbol, que les gusta determinada música, que en su tiempo libre hacen otras cosas, tienen pasatiempos. Por lo tanto, de pronto digamos, los políticos pierden ese halo mágico o sacro, ¿no? Durán Barba, que lo vieron con Pablo, ¿no? Dice que este nuevo lector ha desmitificado el poder, ¿no? El poder ya no tiene ese halo sagrado, sino que es un poder más humano, más real, más tangible, que yo puedo tocar, que yo puedo ver, que yo puedo sentir. ¿Mm? Y obviamente este proceso de desideologización, la aparición de la sociedad de consumo, la aparición de la televisión, la entrada de la mujer en la política, genera un combo, ¿sí? En el cual los partidos políticos empiezan a quedar de lado y tanto la sociedad como la política y la comunicación se empieza a centrar en las personas, ¿no? Las personas y los temas asociados a esas personas. Tenemos un proceso en el cual la gente deja de votar por ideología y empieza a votar por temas. Y cuando se da ese cambio de ideología a temas, también se descubre otra cosa muy interesante, que es que la sociedad no es homogénea, sino que la sociedad está dividida en diferentes partes, en diferentes grupos, que nosotros llamamos segmentos, que cada uno de ellos se interesa por un tema en particular. Y que si yo quiero hablarle al que le importa la educación, le tengo que hablar de educación. Al que le importa la seguridad, le tengo que hablar de temas de seguridad o en mi propuesta de seguridad. Obviamente que todos los temas son importantes para todos, pero hay un tema sobre el cual una persona define su voto en una elección o su apoyo político, en el caso de estar en gestión. Y es sobre temas. Entonces, tenemos partidos políticos, a modo de resumen, que pasan de ser de masas a mediáticos profesionales. ¿Por qué? Porque la arena política se traslada de la calle a los medios. ¿Sí? Antes, lo importante era el control de la calle y las manifestaciones masivas de gente, y hoy lo importante es estar presente en los medios de comunicación con un mensaje para un público determinado. Perdón, tengo el, el perro está haciendo un poquito de ruido. Eh, y lo que se descubre en esta etapa es que la opinión pública no es pasiva e determinable, sino es activa e influenciable. La opinión pública conversa los mensajes políticos que le llegan, los intercambia, juxtapone sus opiniones con las de otros individuos, ¿sí? Y por lo tanto, la influencia que tienen los medios de comunicación sobre ella ya no es tan determinante como antes. Y es en este contexto en el que surge el marketing político, ¿sí? Que es el tema que nos atañe hoy. Esta introducción para ahí se hizo un poco larga, pero es fundamental para entender dónde estamos parados cuando vamos a hablar de marketing político. Entonces, ¿qué diferencias principales hay entre el modelo de la propaganda política y el modelo del marketing político? Bueno, en la propaganda, como vieron con Pablo, hay una relación vertical y unidireccional. Los mensajes políticos bajan de la punta de la pirámide a la base, ¿sí? Y es unidireccional porque no interesa la respuesta por parte de la opinión pública, ¿sí? Para el emisor, para el poder político. Se envían los mensajes y en esta concepción de que los medios determinan la opinión pública, si yo publico mi mensaje en todos los medios, la gente lo va a creer. El segundo, justamente por eso, una concepción de los medios de comunicación determinantes, ¿no? Lo que dicen los medios, la gente lo cree y lo adopta y se transforma en real. Tenemos un ciudadano pasivo y aislado, este ciudadano que se pierde en la masa y pierde cualquier tipo de resistencia a la influencia de los medios masivos de comunicación. La ideología como la fuente del mensaje. ¿Mm? Toda propaganda política es, por definición, ideológica. No hay propaganda sin ideología.
Y en la práctica lo que vemos es un único mensaje segmentado por cada medio de comunicación, cosa que vieron con Pablo, ¿no? Esta idea Sí, de simplificación y enemigo único. Esta idea claro. de el mensaje lo más simple posible, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero es un mensaje. El otro día hablábamos, te interrumpo un segundito, Pato. Sí, El otro día hablábamos y nos centrábamos en este concepto de propaganda y sobre todo en la cuestión de los medios de comunicación, de que el poder político cooptaba los medios de comunicación. Los medios de comunicación formaban parte de los gobiernos, entonces eran herramientas, como dice ahí, determinantes y fundamentales para poder llevar, construir el discurso, construir la narrativa y sobre todo poder influenciar fuertemente a a los ciudadanos. Y totalmente. y eso va cambiando, obviamente, cuando pasamos a la segunda parte del siglo pasado, que ya posguerras o pos grandes guerras empiezan también acompañados con una fuerte democratización. Totalmente. Y sobre todo la aparición de los medios privados, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, Correcto, salvo casos correcto. especiales como Estados Unidos, donde, digamos, la prensa siempre estuvo en manos privadas, en la mayor parte Ujú. de Europa la prensa era estatal. ¿Por qué? Porque los gobiernos querían controlar a los medios para determinar a la opinión pública. Sin embargo, con este paso de la primera mitad del siglo XX a la segunda parte, hay un proceso fuerte de privatización de medios de comunicación y a la vez de una aparición exponencial de medios nuevos, ¿no? Sobre todo con la aparición de la televisión. Y eso es una de las cuestiones que hace cambiar el paradigma. Entonces, en el marketing político, al contrario de la propaganda, tenemos una relación horizontal y bidireccional, es decir, muchas veces el poder está del lado de los emisores, es decir, de los poderosos, pero otro tanto de veces los receptores tienen casi igual o incluso más poder que los emisores. Y es una relación bidireccional, donde hay estímulo-respuesta todo el tiempo. Se emiten mensajes, pero es necesario escuchar la respuesta por parte de la sociedad. En segundo lugar, o sea, en base a eso, nos encontramos en una situación en la cual hay medios de comunicación que tienen una influencia importante, sí, pero son determinantes, no. Los medios masivos de comunicación logran tener influencia, por ejemplo, en la agenda de temas, ¿no? Es decir, nosotros, como sociedad y como opinión pública, no estamos debatiendo sobre todos los temas al mismo tiempo, sino que vamos debatiendo sobre una cantidad limitada de temas en un momento determinado. Y es la función de los medios de comunicación la de cuando un tema digamos, ha terminado su vida útil, retirarlo de la agenda e ingresar otro tema y así mantener, ¿no?, el debate público vivo. Donde sí tienen mucha más influencia los medios en este contexto en este contexto es en los encuadres, ¿no? Cada medio de comunicación presenta la información de diferente manera. ¿En base a qué? En base a su audiencia. ¿Mm? Tercer lugar, tenemos un ciudadano activo y social, como decíamos, un ciudadano que no se queda solamente con lo que le llega de los medios de comunicación, sino que busca otras fuentes de información, conversa sobre estos temas con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad, y en el cual está contrastando constantemente los mensajes que le llegan por parte de los medios de comunicación. Em, y en lo operativo, la primera gran diferencia que tenemos entre la propaganda y el marketing político es que mientras que en la propaganda decíamos la ideología era la fuente del mensaje, en el marketing político va a ser la investigación de opinión pública. Normalmente conocida como las encuestas. Bueno, las encuestas son una metodología cuantitativa y otro tipo de metodologías como las cualitativas, en el cual hay otras técnicas de investigación como los focus groups o las entrevistas en profundidad que nos ayudan a obtener otro tipo de información diferente a lo que son las encuestas. No nos vamos a meter en qué es una encuesta, qué es un focus group, porque no es y para qué sirve Lo cada vamos a uno, ver la porque clase que viene. Vamos a verlo la exacto, clase que viene, Patito. fantástico. Entonces no les voy a spoilear nada, pero lo importante es que en Ujú. esta nueva concepción en la cual la sociedad no es una única gran masa, ¿sí?, homogénea, sino que la sociedad está dividida en diferentes segmentos, ¿sí?, que pueden estar determinados por el sexo, por la edad, por el nivel educativo, por el nivel socioeconómico, por el lugar geográfico, digamos. En base a esas variables podemos generar esos segmentos.
entender que cada uno de ellos tiene problemas diferentes, o tiene intereses diferentes, o tienen un tema diferente por el cual van a elegir su voto o por lo cual van a decidir si apoyar o no una gestión. Y que la única manera de conocer eso es a través de la investigación. No hay otra manera, no existe. ¿Mm? Por eso la investigación de opinión pública se vuelve fundamental. Y justamente porque entendemos en este nuevo contexto a la sociedad como un grupo heterogéneo de personas, es que el marketing político lo que propone no es un único mensaje, como la propaganda, sino varios mensajes coexistiendo en el mismo momento, pero segmentados a diferentes públicos, ¿no? Vamos a tener un mensaje sobre educación, sobre seguridad, otro sobre salud, otro sobre el desempleo o empleo, etcétera, pero nos vamos a asegurar que nuestro mensaje de educación le llegue solamente a los que les preocupa la educación. Que nuestro mensaje de seguridad le llegue a los que la seguridad es su principal problema. Los de educación a los de educación y los de empleo a los de empleo. ¿Sí? Eso nos permite tener varios mensajes coexistiendo al mismo tiempo eh, sin agotar a la opinión pública. ¿Por qué? Porque cada segmento de la opinión pública va a estar viendo una partecita de lo que estamos haciendo, que es la parte que nosotros queremos que llegue a ese segmento en particular. Y como complemento un poco a lo que dice Pato, que también lo vimos en primera clase, pero no está mal recordarlo y remarcarlo, es que también esta época se entiende como parte de una profesionalización de la comunicación política. Sí, ya eh, por ahí la parte más de propaganda política la entendemos como militantes que obviamente tenían sobre el tema, pero cuando ya nos metemos en la segunda parte del siglo pasado y entramos a esta etapa del marketing político, sobre todo la parte de la investigación y los mensajes segmentados, entramos a una profesionalización muy fuerte, ¿sí? De gente especialista que se dedica a diferentes segmentos que tienen que ver con la comunicación política, incluso también gente que viene del sector privado y se incorpora a lo público para fortalecer tanto la comunicación de gobierno como la comunicación de campaña. Totalmente, digamos, en el momento histórico de la propaganda política, obviamente quienes diseñaban el contenido de los mensajes políticos eran los ideólogos, Ujú. ¿sí? O los filósofos. En la actualidad, en el paradigma del marketing político, son los profesionales de la comunicación en base a cuáles son los valores o las propuestas o el plan de gobierno del presidente, del gobernador, del ministro, de quien sea que esté llevando adelante esa comunicación. Entonces, ¿qué es el marketing político si lo tenemos que definir? Bueno, esta es una definición que da Martínez Pandiani, que es el marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de difusión institucional, es decir, en campaña electoral o en gobierno, para lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Entonces, el marketing político es un conjunto de técnicas, es un conjunto de herramientas, ¿no? Que se van concatenando la una a la otra. Más o menos como aparece ahí, el primer paso obviamente es investigar, ¿no? Tenemos que investigar al público al cual nos vamos a dirigir, para saber cuáles son sus preocupaciones y sobre todo para saber qué mensaje están esperando o cómo podríamos hacer que nuestro mensaje sea recibido de la mejor manera. En segundo lugar, como dice ahí, la planificación. El marketing político no es improvisación, no es vamos viendo. Todas estas acciones se planifican a lo largo del tiempo, teniendo como final, obviamente, como la meta, el objetivo que nosotros queramos alcanzar. Y que ese objetivo va a estar puesto en base a la investigación. El objetivo no es lo que nosotros nos gustaría que fuera. ¿Por qué? Porque en gran medida quien te marca cuán lejos podés llegar o cuántos objetivos podés cumplir es la propia realidad. Entonces, hay veces que aunque uno tenga la mejor estrategia y la mejor comunicación, si el momento no está para que vos cumplas tus objetivos, no los vas a cumplir. ¿No? Obviamente, gerenciamiento y comunicación, ¿no? ¿Y qué dos características adicionales tiene? En primer lugar, la mediatización, es decir, la utilización de los medios masivos de comunicación como el principal vehículo
para la difusión de ideas políticas, ¿no? Principalmente la televisión. Porque la televisión, al contrario de otros medios de comunicación anterior, es el primer medio que permite realmente segmentar los mensajes, ¿no? En Argentina hoy en día, con la ley electoral que tenemos, no, más o menos todos los partidos tienen un espacio asignado, por ejemplo, durante la campaña electoral, dependiendo de la cantidad de votos que sacaron, ¿no? Sin embargo, antes de esa ley, todos los espacios eran espacios de publicidad normales, que los candidatos o las campañas pagaban para tener esos espacios. Entonces, si yo, por ejemplo, como estratega de una campaña, quería llegarle hace 30 o 40 años a las amas de casa, probablemente el momento para comprar espacio de publicidad en la televisión sería un día de semana alrededor de las 3 4 de la tarde, que es el horario, por ejemplo, de la telenovela, que es el horario donde todas las mediciones de rating de ese momento nos mostraban que era el momento en el cual las amas de casa paraban sus quehaceres hogareños y se tiraban a descansar un rato a mirar la telenovela. Entonces, si queríamos un mensaje para ellas, ese era el momento. ¿Mm? Obviamente que si queríamos enviar un mensaje a la gente que le gusta el fútbol, el entretiempo de un partido de fútbol importante era el momento, no había mejor momento que ese para comunicarnos con ellos. En segundo lugar, la videopolítica, ¿no? Esta idea de el predominio de la imagen. Por encima de la voz, por encima de la palabra, es la imagen. Y ahora cuando veamos algunos hitos en la aparición del marketing político, vamos a entender mejor este concepto, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias hay con el marketing comercial? En primer lugar, que mientras que porque uno generalmente confunde el marketing político con marketing comercial y cree que marketing político es hacer marketing comercial en la política. Y quien cree a eso está muy errado. Y quien aplique marketing comercial a la política no le va a ir bien. ¿Mm? Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la lógica de mercado? En el marketing comercial hay la búsqueda de satisfacción de una necesidad, mientras que en el marketing político hay elección de una alternativa. ¿Sí? Y eso es fundamental porque, como vemos en el tercer punto, el valor simbólico, la satisfacción de necesidad tiene una lógica de consumo, mientras la elección de alternativa tiene un enfoque valorativo. ¿Sí? Dependiendo de los valores que yo tengo y los valores que se ponen en juego en una elección o a lo largo de una gestión, es que voy a elegir o no eh, apoyar o no ese proyecto político, ¿no? Mientras que el otro lado es simplemente una cuestión de consumo. Mientras que en el marketing comercial tenemos bienes y servicios, en el marketing político tenemos candidatos y propuestas. No. Consumidor no es lo mismo que votante. ¿Mm? Un consumidor, ejemplo, yo agarro, me compro Coca-Cola saca perdón el chivo, pero eso es lo que viene a la mente. Coca-Cola saca un nuevo producto, lo tomo, no me gusta, automáticamente lo puedo tirar a la basura y voy y me compro una Pepsi o otra gaseosa. En la política eso no sucede. En la política lo que uno elige le dura 2, 4, 6 años, el tiempo que haya entre un mandato a otro. Con lo cual el costo de oportunidad es mucho más grande. Y por lo tanto las lógicas de elección de los individuos no es como si estuviesen consumiendo un producto, no, sino que están eligiendo una persona, una propuesta o un valor. ¿Mm? En cuanto a la toma de decisiones, esto es muy importante. El marketing comercial es mucho más jerarquizada. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones no sale de la empresa. Mientras que el marketing político es mucho más difusa, porque hay muchísimos tomadores de decisiones en el medio, muchas veces sin estar dentro de la estructura formal. ¿Mm? Supongamos que nosotros estamos trabajando en la comunicación de un gobierno, cuyo líder, podemos decir un intendente o un gobernador, no es el líder de su partido. Y el líder de su partido, que está fuera de la estructura formal, toma decisiones que influencian qué se va a hacer o no desde esa gestión, por tirar un ejemplo. Entonces, la toma de decisiones es mucho más difusa en el marketing político y eso hay que tenerlo en cuenta. En el marketing comercial no, digamos, toda empresa tiene una estructura y esa estructura se cumple a rajatabla. En cuanto a de dónde sacamos la información para tomar esas decisiones, bueno, el marketing comercial de los estudios de mercado y el marketing político de los sondeos de opinión, que al final del día las técnicas son las mismas. Los estudios de mercado utilizan encuestas, utilizan focus groups. El marketing político también utiliza encuestas y utiliza focus groups, por ejemplo, pero no podemos realizar
sondeos de opinión como si estuviésemos haciendo estudios de mercado, o estudios de mercado como si estuviésemos haciendo o sondeos de opinión, porque llegaríamos a conclusiones muy alejadas de la realidad. Y nuevamente no nos vamos a meter en este tema porque, como nos ha dicho Pablo recién, va a ser el tema de la clase que viene. Pero lo que sí confluyen los dos es que la comunicación se da a través de los medios con técnicas publicitarias. Y hay un continuo ahí que viene desde mucho antes. ¿Por qué? Porque como habrán visto con Pablo, incluso en el paradigma anterior, en el paradigma de la propaganda política, la publicidad tenía un rol fundamental. Si la ideología le daba el contenido a los mensajes políticos en la propaganda, la publicidad les daba el vehículo, les daba la forma. Y esa función de las técnicas publicitarias como el vehículo o la forma de los mensajes se mantiene en el marketing político. Lo que cambia es lo que le da el contenido a los mensajes. En la propaganda, la ideología; en el marketing político, la investigación de opinión pública. Pero nuevamente la publicidad se mantiene en ambos. Ahora, ¿qué hitos fueron construyendo el marketing político a lo largo de la historia? Esto nos vamos a detener muy poquito, vamos a dar simplemente unos ejemplos para ya pasar a cuestiones más propias de marketing político. En primer lugar, la aparición de las encuestas de opinión, que surgen a utilizarse en política en la década del 30, sobre todo en Estados Unidos. La elección de 1932 en Estados Unidos entre Franklin Delano Roosevelt del Partido Demócrata y Alf Landon del Partido Republicano, no, perdón, fue la de 1936, fue la primera vez que se utilizaron encuestas para tratar de pronosticar el resultado de una elección. Y lo lograron. Y a partir de ese momento se han convertido en un insumo fundamental a la hora de establecer cualquier tipo de estrategia de comunicación política. Pero con las encuestas no era suficiente. Como dijimos antes, la televisión es el gran catalizador que hace aparecer el marketing político, sobre todo durante la década del 60. Por ahí, la mayoría de los profesionales de la comunicación política ponen como el punto claro de comienzo del marketing político la campaña de 1960 de Kennedy en Estados Unidos, donde se enfrentaba a Nixon, que era vicepresidente del presidente de ese momento, Eisenhower. Y que tomó relevancia como gran hito, y ustedes habrán escuchado hablar de esto, no va a ser novedad lo que yo les cuente, pero también si quieren obtener más información, búsquenlo porque es un hecho súper interesante. Fue el debate televisado entre Kennedy y Nixon. Que muchos no conocerán la anécdota, yo la voy a contar porque deja entrever muy bien, digamos, cuáles son los alcances del marketing político. Ustedes sabrán que cada vez que va a haber un debate político entre candidatos, los equipos de ambos candidatos, o si son dos, o los equipos de todos los candidatos, que son más de dos, se reúnen para negociar las condiciones del debate. Y en esos momentos se negocia absolutamente todo. Se negocia desde qué ropa pueden utilizar, dónde van a estar los candidatos, si van a estar sentados, si van a estar parados, si están sentados, si van a tener mesa, no van a tener mesa, cómo va a ser la iluminación, cuáles van a ser los temas que se van a debatir, cuánto tiempo van a tener para responder o para interrumpirse o hacerse preguntas y repreguntas, etcétera. Se negocia absolutamente todo. No hay detalle que no se negocie porque lo que vos no negociaste abre una ventana de oportunidad para que el otro te saque ventaja. Y cuando estaban preparando los equipos de ambos candidatos el debate, lo que se da cuenta el equipo de Kennedy es que en el lugar donde se iba a realizar el debate, la iluminación era muy potente. Y que si uno estaba 5 o 10 minutos ahí no pasaba nada, pero si pasaba más tiempo, en el estudio empezaba a hacer mucho calor. Y si vos estabas ahí mucho tiempo, empezabas a sudar, empezabas a transpirar. Se dieron cuenta que el equipo de Nixon no se había dado cuenta de este detalle. Y cuando fueron a negociar los términos del debate, plantearon en uno de los puntos la posibilidad de que los candidatos pudiesen utilizar maquillaje. Cuando el equipo de Nixon le lleva este detalle a Nixon, Nixon, que era un hombre grande, hecho y derecho, habrá dicho una cosa como, bueno, si
si el chico lindo de Kennedy quiere utilizar maquillaje, que lo use, yo no lo pienso usar. Y llegó la noche del debate y la imagen que se vio en televisión era la de un Kennedy suelto, fresco, que venía de 2 semanas de hacer caravanas en California y en Texas, con lo cual estaba con un bronceado fantástico y estaba bien maquillado, y un Nixon cansado, era vicepresidente en ese momento, estaba en plena gestión, cansado, abatido, y que en un momento del debate empezó a transpirar. Y transpirar, y se notaba que le faltaba el aire, y tomaba un pañuelo y se secaba la transpiración de la cara. Y una vez terminado el debate, se hizo un estudio de opinión pública para tratar donde se le preguntó a la gente quién había ganado el debate. Y los resultados de ese estudio fueron que los que lo vieron por televisión dijeron que había ganado Kennedy, pero los que lo vieron por radio que había ganado Nixon. Es decir, si sacábamos la imagen del Kennedy fresco, joven, auténtico, radiante, y la del Nixon cansado, cabizbajo, transpirando, que parecía que transpiraba porque la estaba pasando mal a lo largo del debate y no porque hacía calor, si sacábamos esa imagen y nos quedamos solamente con las palabras y las propuestas, la gente creía que había ganado uno. Pero si agregábamos la imagen, había ganado el otro. Y eso abre las puertas a lo que se llama la era de la preponderancia de la imagen en la comunicación política. ¿Mm? Entonces, ese es el hito naciente del marketing político. Obviamente que luego la llegada de Internet masificó esto aún más, porque la que permite Internet era que cada uno pudiera buscar los mensajes políticos, o que los mensajes políticos le llegaran de manera más personalizada que en la televisión, y eso también se exponenció con las redes sociales. Surge esta herramienta del microtargeting, ¿no? Que hoy en día vemos con las redes sociales a través del famoso algoritmo y etcétera, en los cuales nosotros de las redes sociales podemos hacer que, si yo tengo un mensaje específico para las mujeres de entre 18 y 30 años que ya son madres de secundario completo y que tienen algún interés en particular, como que les gustan las mascotas, yo le puedo enviar un mensaje específico a ese segmento. Mm. Obviamente las campañas de contenido viral, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que crea la aparición de Internet, pero sobre todo de las redes sociales, la posibilidad de cada uno de nosotros de ser no solamente consumidores de información, sino productores de información, esta figura del prosumidor. Todos nosotros somos prosumidores, tanto consumimos como producimos información. Y obviamente el análisis de Big Data, ¿no? La posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos en los cuales podemos cruzar todas las variables que tengamos, desde los consumos, esto, digamos, lo hacen algunas empresas o personas, cómo consiguen esa información, nadie lo sabe, pero en los cuales, por ejemplo, uno puede cruzar datos como el nombre, si tiene hijos, cuáles son sus consumos en tarjeta de crédito, si va al gimnasio y nada, si tiene deudas. Y en base a eso generar perfiles súper específicos de ciudadanos a los cuales enviarle mensajes recontra personalizados. ¿Mm? Entonces, esto ha sido, digamos, hitos que han ido surgiendo para que han, en un principio, hecho aparecer y hacer posible el marketing político, y que luego le han ido dando más herramientas para ser llevado adelante. Entonces, metámonos con algunos conceptos específicos de marketing político, ¿no? Y el primer concepto que les quiero presentar de marketing político específicamente es el concepto de la campaña permanente, ¿sí? La cual se acuñó a fines de la década del 60 en Estados Unidos, pero quien más o menos ha escrito más sobre el concepto en Argentina y Latinoamérica es un consultor de amigos llamado Felipe Noguera, el cual nos plantea la siguiente situación. Nos dice: la campaña permanente plantea que la campaña electoral no termina el día en que se llevan a cabo las elecciones, sino que se prolonga durante la gestión. Es decir, todos los días son elecciones. No que se va y se vota en una urna, pero todos los días se vota sobre la aprobación de la gestión de un gobierno.
y se vota en un día determinado acerca de un tema determinado. ¿Cuál es el tema del momento? Tal vez hoy en día, a partir del tema, por ejemplo, mañana, el tema va a ser las universidades públicas, que viene siendo hasta ahora. Entonces, el gobierno tiene la obligación, en este contexto de campaña permanente, de ganar la elección sobre el tema financiamiento de universidad pública. Que ganar no va a depender de cuáles son los objetivos de ese gobierno, ¿no? Que ahora vamos a ver qué objetivos puede llegar a tener un gobierno. Pero en cada momento hay un tema sobre el cual la sociedad está definiendo. Y tiene que ser el objetivo del gobierno en este día de campaña permanente, que sea su visión, su proyecto o su propuesta el que sea mayormente aprobado por la sociedad en ese momento, ¿no? Sobre todo porque hoy la comunicación genera poder, ¿sí? Hoy no se tiene poder por ser presidente, por haber sido electo o por ocupar un cargo, sino que en gran medida ese poder hay que estar ganándoselo constantemente, ¿sí? Conocemos casos de intendentes, gobernadores o presidentes que ganaron la elección y que creyeron que tenían, digamos, vía libre para hacer lo que quisieran porque habían ganado la elección. Y que rápidamente, en algunos meses, su popularidad se vino al piso y quedaron con muy poco poder real para poder llevar adelante los cambios que querían realizar, o los proyectos, o las propuestas, o las políticas públicas que querían llevar adelante si llegaban al gobierno. Por lo tanto, el poder hay que ganárselo constantemente. Muchos políticos llegan al poder formal, lo que decíamos recién, que diciendo que van a haber ganado la elección, si tienen el poder real para el resto de su mandato y no se ocupan de revalidarlo a diario. ¿Y esto por qué? Porque la sociedad ha perdido los rasgos jerárquicos de su organización política, ¿sí? Hoy el flujo de información acerca de los problemas de la opinión pública y las distintas áreas en cuestión obliga a los gobiernos a establecer una comunicación constante con la sociedad y abandonar relaciones de tipo autoritario y jerárquico. Llevado, digamos, a un plano más concreto, la idea que se tenía antes de que los individuos tenían que confiar en lo que el gobierno les decía y que si el gobierno les decía algo sobre determinado tema era cierto, hoy ya no cuenta. El momento en el cual los individuos consideraban como única fuente confiable a las fuentes oficiales o a los medios de comunicación, se terminó. Sino que ahora tenemos una multiplicidad de fuentes de información que en muchos casos contradicen la versión de los gobiernos, ¿sí? Y en el caso que muchas veces lo que comunica el gobierno puede ser fácilmente contrastable por un individuo con un celular grabando un video, en el cual puede salir un gobernante a decir, bueno, inauguramos la ruta tal, y a los 5 minutos hay alguien grabando un video en la ruta mostrando que no se hizo, que es mentira, que la ruta sigue igual de mal que antes. Ahora, algo importante a tener en cuenta sobre este concepto de campaña permanente es que no se trata de utilizar la lógica electoral en épocas de gestión. Porque si utilizamos la lógica electoral en épocas de gestión, nos va a ir mal. Si gobernamos como si estuviésemos en campaña electoral, nos va a ir mal. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre comunicar en campaña y comunicar en gestión. Lo primero que tenemos que tener en claro es la cuestión de los objetivos, ¿no? Son muy diferentes los objetivos que se pueden tener en una campaña electoral como en una estrategia de comunicación de gestión, ¿no? Obviamente que en una campaña electoral el objetivo claramente es hexagonal, es decir, un candidato quiere o obtener el poder, o mantener el poder, o aumentar su poder. En el gobierno el objetivo, como dice ahí, no es tan obvio. Preciso pensar en un campo mucho más amplio donde el objetivo puede ser firmar la paz o ser el presidente que termine con el narcotráfico. Si bien es difícil ganar una elección, es más difícil gobernar bien y aún más difícil salir bien parado de un gobierno al finalizar el mandato. Y esto lo vemos en la realidad, ¿sí? Claramente, como nosotros estamos en una campaña electoral, establecemos nuestro objetivo en base al contexto, la coyuntura y los resultados de nuestra investigación. En una campaña electoral no gana quien quiere, gana quien puede. No todo el mundo, según las condiciones, puede ganar. Incluso alguien con grandes condiciones puede perder porque el contexto cambió.
Un caso claro que yo pongo es el caso de, por ejemplo, Winston Churchill en el Reino Unido. Winston Churchill fue el primer ministro del Reino Unido durante toda la Segunda Guerra Mundial. Fue el que, antes de llegar al gobierno, decía que había que parar a Hitler. Fue el que dijo que no había que negociar con Hitler. Fue el que cuando se declaró la guerra se puso el país al mando y lo llevó a la victoria. Ahora, un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en el 46, hay elecciones y Churchill pierde. ¿Pero por qué pierde? ¿Porque la gente no lo quería? No, la gente lo amaba. Pero en la concepción de la gente era un líder para momentos de guerra, no para momentos de paz. Y que por lo tanto, el contexto cambió. El liderazgo era el mismo, los valores eran los mismos, pero el contexto cambió. Entonces, alguien que en un contexto de guerra podía arrasar en las elecciones, de repente se encuentra que cambia el contexto y pierde la elección. En el gobierno, bueno, y agrego algo más, en campañas, el objetivo no siempre es ganar la elección. Porque como dijimos antes, no gana quien quiere, gana quien puede ganar. Muy pocos candidatos tienen las condiciones o cumplen con las condiciones de ser competitivos en una elección. Entonces, nuestro objetivo en campaña podría ser, por ejemplo, hacernos conocidos, posicionarnos sobre un tema, quedar bien, hacer un resultado que nos deje bien parados para la siguiente elección. O podría ser, bueno, yo sé que no voy a ganar, pero quiero tener un bloque de diputados míos en el Congreso. O yo ya tengo mi bloque y quiero aumentarlo. Quiero que mi candidatura ejecutiva o legislativa haga que entren 2 diputados más de los que tenía antes. ¿No? El objetivo depende de las condiciones mayoritariamente externas. Ahora, en el gobierno es mucho más difícil medir eso. Sí, uno puede decir, bueno, ¿cuál puede ser mi objetivo? Mi objetivo puede ser, por ejemplo, reducir la mortalidad infantil. Ahora, ¿cuánto? Supongamos que la mortalidad infantil está en 10 por 1000, un montón. Mi objetivo es bajarla a 5. ¿Es un buen objetivo? Y es difícil que sea un objetivo, porque igual si la bajas en 5, la mortalidad infantil sigue en 5 por 1000. Y la idea es que sea 0. ¿Es algo que va a poder ser 0 alguna vez? No. Entonces es difícil llevarlo. En segundo lugar, porque los objetivos, digo, la función de gobernar es tan amplia en la cual toda la gente te va eh, a evaluar por cosas diferentes. Entonces, lo que nos presenta Noguera es esta idea de buscar en un campo mucho más amplio. ¿Y buscar qué cosa? Buscar el legado. ¿Sí? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a la sociedad? Independientemente de cómo nos vayan el resto de los temas. Ahí pone, por ejemplo, el tema de firmar la paz. Y acá pongo otro caso, ¿no? El caso del expresidente Santos en Colombia. El expresidente Santos en Colombia es quien logró firmar la paz con la FARC, o con una fuerza, parte mayoritaria de la FARC, de la guerrilla. Ahora, puede ser que una vez terminado su gobierno se lo critique por su manejo económico, por su manejo de salud, por la educación, por lo que sea. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, va a quedar en la historia como que el presidente Santos fue el presidente que firmó la paz. ¿No? Entonces, a la hora de plantear la comunicación desde el gobierno hay que pensar más en cuestiones de legado. A ver, no dejar el resto de la gestión para conseguir ese legado, pero sí pensar en, bueno, responder la pregunta, ¿cómo quiero que la gente me recuerde o recuerde mi gestión? ¿Mm? En la elección, no, la elección es ganar o obtener el mejor resultado posible, pero en el gobierno la lógica es diferente. Por eso les decía antes que si nosotros utilizamos lógica electoral en gestión, nos va a ir mal, porque si no vamos a estar constantemente pendientes de lo que digan las encuestas. Si a la gente no le gusta lo que estamos proponiendo, vamos a dar marcha atrás, y va a ser un gobierno bastante accidentado. Mm. Por eso lo importante es tener en claro desde el principio cuál es el legado que queremos dejar. Segunda gran diferencia, el mensaje, ¿no?
En las campañas se repite a algo que el mensaje debe ser único. Y acá yo hago una distinción. No es el mensaje, sino por ahí el eje de campaña o el principal tema de la campaña. En toda elección hay un tema que atraviesa completamente la elección, independientemente del candidato, de cuál sea su trasfondo, etcétera. El año pasado fue la economía, el eje. Y más allá de que cada uno tuviera su propuesta para salud, para educación, etcétera, la elección fue una elección por decidir quién tenía mayores capacidades para arreglar la economía. ¿Mm? El tema es que, obviamente, que una vez que estás en el gobierno, mantener ese mensaje único se vuelve extremadamente más difícil, porque es un periodo muy largo de tiempo de gestión. Las campañas son cortas, la campaña dura un mes. Es fácil mantenerse disciplinado y organizado y unificado, ¿sí?, en un único mensaje. Pero el gobierno no. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando uno es gobierno, le guste o no, está obligado a comunicar de todos los temas. Más allá de que elija dos o tres temas como los temas centrales de su gestión, uno como gobierno está obligado a comunicar sobre todos los temas. El gobierno nacional tiene que hablar de todos los temas, tiene que hablar de salud, tiene que hablar de educación, tiene que hablar de infraestructura, tiene que hablar de la economía, tiene que hablar de cultura, tiene que hablar de todos los temas. Yo en campaña, como candidato a presidente, puedo decir, bueno, yo voy a hablar de la seguridad, voy a hablar de la economía y voy a hablar de narcotráfico, punto. Y esos son mis temas de campaña. Y si alguien me pregunta por educación, salud, cultura, voy a tener una propuesta, pero no voy a plantear esos temas proactivamente. Ahora, en el gobierno eso no se puede hacer. En el gobierno hay que hablar de todos los temas porque uno gestiona sobre todos los temas. ¿Mm? Entonces, se deben combinar distintos mensajes en cada etapa, en cada área de gobierno, procurando que todos ellos estén relacionados entre sí y generen un discurso unificado. Eso sí, que los candidatos los voten y los candidatos los apoyan por lo que van a hacer, no por lo que hicieron. Y esta es otra cosa fundamental. El voto no es ni retrospectivo, es decir, mirando el pasado, no es descriptivo mirando el presente, sino que el voto o el apoyo es prospectivo, es pensando en el futuro, ¿no? Generalmente uno de los grandes errores que cometen los candidatos es, no, vótenme por lo que ya hice. Y en verdad la lógica es, no, no, para lo que ya hiciste ya te votamos la primera vez. Ahora contanos qué vas a hacer para revalidar nuestro voto, ¿no? Es como que el candidato fue el candidato que mejoró la infraestructura, hizo autopistas, ¿no? Por todo el país. Y viene alguien y dice, no, no, porque si gana el otro nos van a sacar todo lo que conseguimos. ¿Qué va a hacer el presidente si pierde las elecciones? ¿Va a agarrar, va a sacar el asfalto y se lo va a llevar? No, la obra queda. Mm. Entonces, siempre el voto es prospectivo. Agradecemos mucho lo que ha hecho por nosotros, señor presidente, pero díganos ahora qué va a hacer en el futuro. Porque si no tiene una visión de futuro, no tiene una propuesta innovadora, no plantea una solución concreta a algunos problemas que tenemos, bueno, vamos a elegir a este otro u otra que sí nos ofrece eso. ¿Mm? Cuarto lugar, la organización. No. Muchas veces, como dice ahí, en las campañas electorales se necesita hacer una campaña dentro de la campaña para convencer, motivar y movilizar. Todos de ustedes que hayan participado en campaña van a ver que esto es verdad. Muchas veces no solamente hay que estar convenciendo a los de afuera, a los electores, pero también convenciendo a los propios del camino que se ha elegido tomar. ¿Mm? A los militantes para que se hagan a militar, a los cuadros políticos para que entiendan que esa es la mejor opción, por más de que su ideología diga que hay que hacer las cosas de otra manera. ¿Mm? Por lo tanto, en el gobierno, ¿sí?, hay que tener un buen sistema de comunicación interna, ¿sí? Porque piensen esto, en un gobierno, en diferente medida,
pero todas las personas que componen un gobierno, sea desde el presidente, un ministro, un funcionario con designación, un director de línea, un jefe, hasta un empleado raso, hasta la persona que eh, atiende una ventanilla de trámites, comunica la gestión del gobierno. Y muchas veces no importa cuánto comuniquemos nosotros a nivel macro, digamos, en los medios masivos de comunicación, si una persona va 3 veces a una dependencia del Estado a hacer un trámite y no le resuelven el problema, no importa cuánto nosotros le digamos desde los valores, de la publicidad, de lo bueno que es nuestro gobierno, la gente va a perder la confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque fue 3 veces a una dependencia estatal en persona, por ahí faltando al trabajo, y no le solucionaron el problema. Por lo tanto, entender que en un gobierno todos comunican, más allá de que se declaren algunos voceros, toda la gestión comunica. En una campaña es más sencillo, comunica el presidente, comunica el candidato, comunica algún vocero o algún potencial ministro sobre un área especializada, pero no mucho más. 2, 3 personas comunican. En un gobierno comunica todos. Y por lo tanto, hay que tener un buen sistema de comunicación interna, ¿m? Para que absolutamente todos los miembros del gobierno entiendan qué es lo que se está haciendo, cuáles son las prioridades, qué se va a comunicar y cómo. Y por otro lado, mientras que el responsable de comunicación en una campaña electoral está sentado en las mesas de decisiones, es muy común que en los gobiernos, ¿sí?, se tome la comunicación como un área separada, en la cual primero formulamos la política pública y una vez terminada se la revoleamos por la cabeza al de comunicación y le decimos, che, comunica esto. Cuando en verdad la persona, ¿sí?, de comunicación tiene que estar sentada en la mesa de toma de decisiones para dar su aporte. Porque en muchos casos la política pública se puede llegar a ver modificada para mejor, ¿sí?, por los aportes de un profesional de la comunicación que les deje ver cosas que alguien, que un burócrata no ve, ¿sí?, y que mejore al final del día la política pública. Y por último, y así vamos cerrando y abrimos el espacio a preguntas y cumplimos con el horario, hablar del ciclo temporal, ¿no? Obviamente que el ciclo temporal en las campañas, una campaña electoral es algo muy acotado, lo dijimos hace un ratito, ¿no? Una campaña electoral tiene una fecha legal de inicio, una fecha de finalización, que es el día de elecciones, y la campaña sucede en ese periodo corto de tiempo. Y una vez terminado, habrá que esperar 2, 4, 6 años, ¿sí?, el tiempo de un mandato a otro, para volver a hacer ese esfuerzo. Cuando un gobierno comunica, no, primero que, como dijimos, los tiempos son más amplios, los de gestión. Es muy difícil planificar una comunicación a un año. En una campaña electoral, cuando estamos por avanzar la campaña, prácticamente podemos planificar toda la campaña entera. Cuando vamos a planificar la comunicación de un gobierno, es muy difícil planificar a 1, 2, 3 años. ¿Mm? Entonces, hay que ir entendiendo desde la comunicación de gobierno qué es lo que está en juego en cada momento, qué es lo que se está votando en ese día en particular y en todos los días subsiguientes. Hoy se votará, la sociedad votará simbólicamente, no con un voto en una urna, sino simbólicamente sobre un determinado tema. Por ejemplo, ahora está en agenda el financiamiento de las universidades. Y están, por un lado, el gobierno y por otro lado, algunos sectores de la oposición, pero sobre todo las universidades públicas, ¿no?, tratando de que la gente apoye o a uno o a otro. Esa es la elección que está en juego hoy en día, ¿sí?, y en la que cualquiera de estas opciones están intentando convencer a la gente, ¿no? En campañas, claro, que lo que se propone es votar por el candidato o candidata, mientras que el gobierno un día se propondrá, como decíamos recién, una política educativa, otro día la adhesión o no a de la gente a una huelga, y otro día el acuerdo o no con una política de salud. Por eso es muy importante, sí, hacer un seguimiento muy fuerte de los medios de comunicación. No entendiendo los medios de comunicación como aquellos que determinan a la opinión pública, pero sí hasta que cierto punto que van guiando la conversación de un tema a otro.
y que nos van a ir dando en gran medida el termómetro sobre cuál es el tema que está hoy en día a discusión y sobre el cual nosotros tenemos que ganar esa campaña ese día en concreto. Así que creo que una hora Llegamos de al fin. clase, Muy ¿cómo? bueno. Que Eso. llegamos al fin de la presentación. Sí, como habíamos quedado, una horita de clase y abrimos un espacio también para preguntas y respuestas para generar un poco de intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. La verdad que es súper, súper, súper clara y obviamente estaba leyendo un poco los comentarios que fueron dando en el chat y también ahí empieza la catarata de comentarios. Eh, Acá Francisco pregunta, engancho esta, que está acá, ¿el gobierno debe estar atento al día a día de la agenda de los medios, dejar de lado otras cosas que no comunica y tal vez son más importantes de la coyuntura mediática? No sé, es una pregunta, una reflexión, no No, pero sé, yo agrego algo a eso, a lo que dice dale. Francisco. Nosotros cuando planteamos la comunicación, sobre todo de un gobierno, nosotros lo podemos Ujú, plantear en tres líneas, ¿no? Una comunicación que por ahí podemos llamar proactiva, una comunicación reactiva y una comunicación contable. Mm. La comunicación proactiva es obviamente la comunicación que hace el gobierno sobre los temas que el gobierno quiere hablar, de los gobiernos que quiere tratar, de los temas que el gobierno quiere ingresar en la agenda. ¿Sí? La comunicación reactiva hace referencia a los temas que están en agenda que por ahí no le convienen al gobierno, pero por estar en agenda, de una manera u otra, tiene que comunicar sobre esos temas. Y en tercer lugar, la comunicación contable no viene de, de contabilidad, de números específicamente, sino que es una traducción del inglés de accountability, ¿no? Esta idea de la ujú, rendición de cuentas, de que el gobierno vaya correcto, progresivamente rindiendo cuentas sobre lo que prometió en campaña si lo logró hacer en gestión, ¿no? Entonces, obviamente que si el gobierno tiene una comunicación 100% reactiva, es un gobierno que está constantemente a la defensiva y que no propone nada y que probablemente le vaya mal. Entonces, lo importante es lograr tener un balance entre las tres tipos, en estos tres ejes de comunicación. Por un lado, proactiva, tratar de impulsar los temas que al gobierno le parecen interesantes. Por otro lado, reactiva, tener una respuesta ante los temas que el gobierno le gustaría que se traten y que lo pueden dañar. Y luego sí una comunicación periódica que sea contable, es decir, que vaya rindiendo cuentas diciendo, bueno, nosotros en campaña les prometimos que íbamos a hacer esto, hemos al respecto hecho esto, nos falta por hacer esto, ¿no? Abro un pequeño paréntesis, Patricio, si me permitís. Sí, por supuesto. Eh, Acá me voy a poner en el rol de estricto de docente. Digo, para todos y todas, digo, dejar aclarado algunas cuestiones de forma y de fondo también, digo, más allá de la clase de pato, que no tiene mucho que ver esto. Esto es una clase, esto es un ámbito educativo, ¿sí? Es un ámbito académico que nosotros venimos a aprender. Obviamente que hay debate, y está bien el debate y el fragor del debate, y nos encanta el debate de política y somos muy apasionados a la hora de debate política, pero en este caso, digo, nosotros venimos a aprender y a tratar de enriquecernos, ¿sí? El debate político por ahí lo deberíamos dejar para otro ámbito, digo, es mi opinión y también un poco la línea sobre la cual venimos trabajando en el instituto ya hace más de 4 años, porque nada, cada uno tiene su posición tomada sobre diferentes temas y tratamos de ser respetuosos con absolutamente todos, ¿sí? Entonces, para no entrar en un tira y afloje, en una cuestión de por ahí también a veces nos sobregiramos y entra en alguna cuestión de nada, de fricciones, eh, preferimos que eso dejarlo en otro ámbito y en esto reducirnos estrictamente a lo académico y a seguir aprendiendo y seguir profundizando sobre estas cuestiones y obviamente para todos la idea es poder aprovechar las clases, aprovechar los docentes que están invitados, en este caso Patricio. Entonces, nada, por favor, el ámbito reducirlo a lo académico, a preguntar y a hacer
un poco más de énfasis en las cuestiones que estamos aprendiendo. Cierro el paréntesis. A ver, otras preguntitas que habían dando vuelta. Propaganda política versus marketing político, dicen acá. Lo que dicen los medios de comunicación versus las fake news. ¿Podrían ser una forma similar de influenciar a los ciudadanos? Sí, eh, generalmente las fake news no aparecen en los medios tradicionales, ¿no? Son algo que apareció en una primera instancia con Internet y luego con las redes sociales. Es decir, desde el momento en que cada uno de nosotros como individuos obtuvimos la posibilidad de ser emisores de emisión, de mensajes. Antes los emisores eran muy poquitos, ¿no? Era el poder político, Ujú. eran los medios masivos de comunicación. Hoy en día todos nosotros tenemos la capacidad de producir y emitir mensajes. Luego estará la cuestión de si hay alguien del otro lado escuchándonos, legitimándonos como emisores. Pero en sí, todos nosotros tenemos la posibilidad de emitir mensajes. Entonces, en esta versión del prosumidor, ¿sí? De Ujú. alguien que no solamente consume, sino que produce información, lo que sucede es que se abre la posibilidad para que cualquier persona malintencionada o queriendo, digamos, influir sobre la opinión pública en una determinada dirección, produzca información falsa y que por la propia naturaleza de la red comience a difundirse. Y ahí sucede algo muy particular que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia, esto no es determinista, no es que siempre sucede, sino que tenemos la tendencia a consumir información que apoye y refuerce nuestro sistema de creencias y valores. Totalmente. Entonces, muchas veces la información que recibimos, ¿sí? La valoramos más, no por venir de una buena fuente, no por ser información comprobada, no por ser verídica, sino por ser una información que viene a reforzar lo que yo ya creo previamente. Y que cuando me llega esa información, lo que hago, la disemino, la comparto, la publico. ¿Mm? Entonces, ahí sí hay una cuestión que me parece interesante remarcar. Desde la propaganda política, la fake news sí era un elemento para utilizar en la comunicación, ¿no? Desde el poder político. Hoy en día es un fenómeno que existe, sí, pero existe más de manera local, más de manera individual, más de alguien que tiene la idea de esparcir mala información, a la idea de que sea algo, digamos, planificado y que se tenga cabida en los medios masivos. Bien. Acá Hugo dice, ¿cómo influye la retórica y el estilo comunicativo de Milei en la percepción pública de sus ideas y propuestas políticas? ¿Y qué Bueno, implicaciones o implicancias tiene esto para el debate político y participación ciudadana en la Argentina? bueno, sin meternos mucho en valoraciones políticas, acá siempre Ujú. analizamos todo desde la comunicación. La verdad que ya desde hace varios años que se venía midiendo en la opinión pública el hecho de una desafección total con la política tradicional por grandes partes de la sociedad, y en las cuales todos aquellos atributos o características que eran asociadas a a la política tradicional, como la corrección política, la mesura, ¿no? La moderación, empezó a tener connotaciones negativas. Y es en ese contexto determinado en el cual digamos, los atributos de Milei a la hora de comunicar, más extremo, más verborrágico, sin moderación ni límites, logró calar en una parte importante de la sociedad porque era uno de los, digamos, de las cuestiones por las cuales esa gente podía decir, bueno, es diferente a los políticos tradicionales. Y son los políticos tradicionales lo que yo hoy no quiero. ¿Mm? Ahora, ¿qué consecuencias tiene este estilo de comunicación a la hora de gestionar? Me parece que es muy pronto como para sacar alguna conclusión, ¿sí? Porque ha habido momentos en los cuales
digamos, ha tenido hechos de comunicación que uno de un gobierno podría, o sea, cuando piensa en lo que debería ser un gobierno, diría, che, esto no va, y sin embargo tiene un buen resultado, ¿m? Sobre todo entre sus seguidores. El tema acá es que, y esto seguramente lo vieron con Pablo ahora, que la comunicación complementa a la gestión. Ujú. Lo que cuenta al final del día es la gestión. Una buena comunicación potencia una buena gestión, pero una buena comunicación no salva una mala gestión. ¿Eh? Entonces, en cuanto a su estilo Totalmente. comunicacional, se entiende, ¿sí?, el efecto positivo que tuvo en su campaña electoral por el estado actual de ese momento de la opinión pública. Ahora, si le va a resultar positivo a largo plazo durante la gestión, yo todavía no me animo a dar una valoración al respecto. Nadie se anima, Pato, no te preocupes. Estamos ante una gran incertidumbre en términos de gestión y de comunicación. Digo, es un momento bastante interesante también para analizar. Acá preguntan, ¿la propaganda respondería más a un enfoque comunicación lineal, el marketing a una comunicación circular que se retroalimenta, más ligado a la teoría de la complejidad? Exactamente, digamos, como Ujú. vimos hace un ratito, la concepción de la propaganda es vertical y unidireccional, de arriba hacia abajo y sin tener en cuenta la respuesta. Porque la verdad que si los medios de comunicación determinan a la opinión pública, ¿qué sentido tiene medir a la opinión pública? Si lo que yo lo pongo en los medios, la gente lo va a creer. ¿Mm? También el marketing político es una versión, como dijimos, más horizontal y bidireccional. Lo que importa es el intercambio, no las relaciones de poder. Es el intercambio entre los diferentes actores, los intercambios de mensajes. Y que todos nosotros estamos intercambiando mensajes todo el tiempo. ¿Sí? Desde gente más interesada en política que debate constantemente los temas de agenda, hasta gente que no le interesa la política, pero de repente frente a una declaración de un funcionario, o una declaración digamos, fuerte de Milei, por ejemplo, o el tema, por ejemplo, del aumento de los salarios de los senadores que salió la semana pasada, también opina e intercambia. Y dice, no, ¿cómo puede ser que estos vagos se suban el sueldo? Y por ahí, si lo que en otro momento de la historia, si los medios decían eso, se quedaba ahí. Pero la verdad que hoy en día otra persona le puede decir, sí, tenés razón, pero otra persona le puede decir, bueno, no, mirá, la verdad es que por la responsabilidad que tienen debería estar mejores pagos. Por ahí no el aumento que se dieron, pero sí un aumento más razonable. U otro diría, bueno, no, pero fíjate que al final lo votaron todos, digamos, nadie se opuso. ¿No? Entonces, esa visión más única que existía en el pasado, hoy en día está mucho más contrastada con las opiniones de nuestros pares, ¿no? Que se informan por otros medios o tienen diferentes experiencias y nos aportan una visión que nosotros antes no teníamos. Me hago dos últimas preguntitas. Una bastante interesante, dice, en el desgaste de ser oficialismo y tener que gestionar, a diferencia de la oposición que ocupa un rol de menor responsabilidad en los resultados, ¿es el desgaste de ser oficialista el tema de campaña permanente? Hmm. A ver, obviamente Es, que es interesante porque, porque también en los últimos años en Argentina ser oficialismo como que llevó o conllevó un peso muy fuerte y una connotación también negativa, pero en realidad eh, ser oficialismo es que vos corres con el caballo de comisario, tenés los recursos, tenés las herramientas para poder gestionar, para llevar adelante políticas públicas, para poder vincularte con diferentes sectores de la población. En cambio, el que es oposición corre con bastantes ventajas. Pero bueno, en los últimos años, por lo menos a nivel nacional, por ahí si vas a lo subnacional, a las provincias y a los municipios, cambia un poco, pero a nivel nacional, ser oficialismo ha llevado un peso y un desgaste muy grande. sí, coincido totalmente y coincido también que es una cuestión de pros y contras, ¿no? Sí, uno Ujú. tiene el desgaste desde el gobierno, pero también tiene el poder y la capacidad de llevar adelante políticas públicas.
¿no? Cosa que la oposición no tiene. La oposición no tiene el desgaste de gobernar, pero a la vez, digamos, tiene la contra de que tiene que lograr generar una alternativa, que eso por ahí es mucho más desafiante. Bueno, cuando está en gobierno las cosas no le pueden salir, no le pueden salir, pero tiene un round 2, un round 3, un round 4. Bueno, esta política pública no me salió. Vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente tema. Cuando uno es oposición, el problema que tiene es que sí, puede estar con el dedito levantado criticando al gobierno todo el tiempo, pero si en ningún momento ofrece una alternativa real, ¿sí? No ofrece otro proyecto de país, otro plan de gobierno, digamos, otra visión de futuro de lo que debería ser el país, la verdad es como si no existiera, porque no le va a poder hacer frente a un gobierno. Obviamente que si un gobierno hace todo mal, lo mejor que puede hacer la oposición es sentarse de brazos cruzados, no decir nada, dejar que pase el tiempo, que tarde o temprano el gobierno se va a caer por sí solo. Pero nuevamente es una cuestión de pros y contras. Sí, el desgaste en gobierno es más grande, pero por otro lado tenés muchísimas más herramientas. Y por Ujú. ahí unos pocos malos años iniciales de gestión te los pueden salvar unos años finales mejores, ¿no? Que es, por ejemplo, la estrategia que está planteando el gobierno nacional hoy en día, que es, bueno, tomemos todas las decisiones difíciles al principio, esperando que una vez que se haga todo lo que se tiene que hacer, digamos, la cosa empiece a mejorar y que lleguemos a las siguientes elecciones, digamos, mucho más competitivos. Bueno, ahora sí, la última pregunta de Ramiro Fernández. ¿Estamos ante una nueva forma de comunicación en términos políticos, en el sentido de una comunicación que contemple la no comunicación en sí, es decir, la privatización de la comunicación vía likes o de cuentas bots en Twitter, vía stories o lives? No lo sé, voy a ser sincero. Es Son de interesante. las cosas que sé, voy a responder, y de las cosas que no sé, voy a decir que no sé, pero vamos a tratar de hacer, digamos, el ejercicio, ¿no? Lo peor que podría hacer es decirles algo sobre lo cual no tengo idea, ¿no? Pero vamos al ejercicio. Desde la aparición de Internet y después de las redes sociales y los servicios de mensajería, etcétera, ha ocurrido un fenómeno bastante interesante en la cuestión de analizar la comunicación política, y es que hoy estamos completamente en desventaja desde la academia, desde el análisis, para estudiar el fenómeno de la comunicación política. ¿Por qué? Porque como han visto con Pablo y vieron la primera parte de la clase conmigo, los factores o las variables que hacen avanzar a la comunicación política son muchos, pero el principal es la tecnología, ¿no? Digamos, la sociedad de masas era imposible pensarla sin la radio y el cine. La sociedad del siglo XX, imposible pensarla sin la televisión, ¿no? Y el problema es que, fíjense que entre esos inventos, ¿qué pasaron? 40, 50 años. Había mucho tiempo para analizar, para investigar. Ahora, desde la aparición de Internet en la década del 90, por lo menos la masificación mundial, o por lo menos la ciudad de la Argentina, a mediados de la década del 90 de Internet, ha hecho que los procesos sean cada vez más cortos, ¿sí? Desde la aparición de Internet hasta la aparición de las redes sociales, 10 años. De las redes sociales a los servicios de mensajería, 5 años. Entonces, estamos en una situación en la cual cuando empezamos a entender qué es lo que está pasando, surge una nueva tecnología que cambia completamente el tablero y tenemos que empezar a analizar de cero. Con lo cual venimos corriendo un poco desde atrás. Yo creo que obviamente esto va a ser más claro cuando podamos ver digamos, el plano más completo, ¿no? La imagen más completa dentro de algunos años. Hoy en día no te sabría decir, principalmente porque en el caso, por ejemplo, de Milei, las cuestiones de forma, no de fondo, pero en las cuestiones de forma ha triunfado todo lo que los manuales decían que no había que hacer. Ahora, en el fondo, sí hubo investigación, sí hubo una estrategia, sí hubo una planificación de la comunicación, de decir, bueno, en tal evento vas a hablar de tal tema, vas a dar tal definición con este objetivo, o vas a ir a tal medio de comunicación con tal periodista a pasar tal mensaje. Eso sí existió. Y creo que una de las grandes ventajas o uno de los grandes logros que tuvo es que uno de los objetivos de esa estrategia era hacer parecer que no había estrategia. Y si hay una pregunta, bueno, ¿cuál fue la estrategia de Milei? Uno más o menos puede construir cosas.
pero hace 6 meses decía, ¿qué está haciendo este tipo? No tiene nada de sentido lo que está haciendo. Sin embargo, había una estrategia, hoy la podemos ver, pero nuevamente, en cuestiones de fondo, se sigue con el mismo librito, el mismo manual de antes, ¿no? Investigación, estrategia, diseño de mensajes, diseño de públicos, ta, 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 ta. Ahora, las formas cambiaron. Tenemos que ver si este cambio de forma es algo más permanente o es algo temporal, que luego se va a revertir, y también si es un fenómeno propio de acá, que se dio en nuestro contexto en particular, o si es un fenómeno que va a empezar a surgir digamos, en otros lugares también. Bueno, Patricio, la verdad que nada, muy, muy agradecido. Estuvo muy buena la clase. Ahí los comentarios de los participantes también hacen eco a esta gran clase. Siempre es un placer tenerte en el instituto. ¿Algo para cerrar? No, simplemente que está buenísimo que decían formarse en comunicación política, digamos, es, como dijo Pablo hace un rato, es un oficio que se está profesionalizando, yo creo que todavía no se terminó de Ujú. profesionalizar, pero que está en ese proceso, que siempre fue relevante, pero cada vez va a ser más relevante, sobre todo por lo que veíamos hoy. Hoy el poder no te lo da la elección, sino que ese poder uno lo tiene que estar revalidando todos los días, ¿sí? Y donde si uno no lo hace, va a durar muy poco o muy poco va a poder hacer, y ejemplos de esto sobran. Mm. Ujú. Con lo cual, poner el valor en el hecho de formarse en esto, y ojalá que esta temática les interese y quieran informarse más y leer más y por ahí hacer luego de esto, seguir formándose en esto, pero nada, felicitarlos nada, por haber entendido la importancia de esta temática y haber empezado a formarse en esto. Bueno, muchísimas gracias. La clase que viene vamos a empezar ya con la primera clase del módulo número 2. Gracias, Tommy. Gracias, Lau, por estar del otro lado. A todos y todas, nada, muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.